Esta madre manipulaba a su hija para sacar más dinero de la pensión. Silvio, un padre preocupado, decide llamar a su hija para preguntar cómo se encuentra, pero la astuta de su expareja decide chantajearlo e inventa una mentira para sacarle más dinero de la pensión. Silvio quiere hablar con su hija Jimenita, pero su madre la castiga al propósito para que Silvio escuche los llantos de su hija. Silvio, preocupado al escuchar los llantos de su hija, pregunta el motivo por el que estaba llorando. Pero la astuta de su madre le miente diciendo que tiene una infección intestinal muy grave. Silvio, preocupado, le dice que la lleve al hospital. Pero Lucía no quería hacerlo porque supuestamente el dinero que le daba Silvio no alcanzaba. Silvio le había depositado el dinero de la pensión hace 2 días, pero resulta que ya no le quedaba nada porque le había comprado muchas cosas a Jimenita. Jimenita, al ver la mentira de su madre, se sorprende porque en realidad el dinero se lo había gastado ella, pero es amenazada por su madre para que no diga nada. Silvio escucha el llanto de su hija y decide enviarle más dinero para que la lleve al hospital. Jimenita se arma de valor y decide encarar a su madre, del por qué le mentía a su papá y que en realidad no le había comprado nada con el dinero que le dio su papá. Pero Lucía le mete ideas en la cabeza para ponerlo en contra de su padre y termina convenciéndola. A la vez, Jimenita es amenazada por su madre para que no diga nada. Lucía recibe un mensaje del banco y se pone feliz porque Silvio ya le había hecho la transferencia. Al escuchar eso, Jimenita se puso muy feliz porque no había comido nada y le dice a su madre para ir a comer pizza con el dinero que le había enviado su papá. Pero la madre le dice que no y decide dejarla en casa, sola y sin comida. Con el dinero de la pensión, Lucía va en busca de su amante y juntos deciden gastar todo el dinero que Silvio le había enviado para su hija, justo cuando estaban a punto de irse a un hotel. Ingresa la llamada de Silvio para preguntar sobre el estado de salud de su hija. La madre, muy astuta, sigue con la mentira y le pasa con su amante para que él se haga pasar de doctor para que Silvio no sospeche nada y juntos deciden sacarle más dinero. Silvio, preocupado por la salud de su hija, entra en desesperación y decide enviar más dinero para que su hija se pueda recuperar y estar sana y salva. Silvio pide a Lucía que le pase con su hija, pero la madre le miente diciendo que ella está en una sala de observación y que no la dejaban pasar. Silvio cae otra vez en la mentira de Lucía y, preocupado, solo le queda esperar los resultados de su hija. Mientras Lucía disfrutaba un buen rato con su amante, Jimenita tenía mucha hambre y decide buscar comida en la cocina, pero no encuentra nada porque su madre la había dejado sin comida. Ella busca en el refrigerador para encontrar algo, pero tampoco tiene éxito. Jimenita decide salir a la calle a pedir limosna para comprarse pan, pero nadie quiso ayudarla, hasta que su vecina María la reconoció y ella decide ayudarla y la lleva a su casa para que almuerce. La vecina María decide informar todo lo sucedido a Silvio y él de inmediato llega a la casa de la señora María para encontrarse con su hija. El padre, preocupado, le pregunta cómo está su salud, pero Jimenita decide contarle la verdad de que todo fue un invento de su madre. Silvio no podía creer lo tonto que había sido al creer toda la mentira que Lucía había inventado con tal de sacarle más dinero. Silvio decide encarar a Lucía del por qué le había mentido y porque había dejado a su hija en casa y sin comida, pero a Lucía poco o nada le importaban los reclamos de Silvio. Por su parte, Silvio le dice que, de hoy en adelante, él se encargará de su hija, pero Lucía se ríe de la situación y está segura de que jamás le darán la custodia de su hija. Silvio, al ver la astucia de Lucía, puso una cámara oculta como evidencia para tener la custodia de su hija. Al ver esto, Lucía se puso furiosa y quiso golpear a Silvio, pero esa reacción no convenía a Lucía. Silvio decide llevar todas las pruebas al juzgado familiar y por fin obtiene la custodia de su hija y se lo lleva a vivir con él. Por su parte, Lucía era una mujer mantenida que vivía solo de la pensión de su hija y decide ir a buscar a su amante. Pero él no quiso continuar esa relación porque estaba con ella solo por el dinero que le daba Silvio y decide también abandonarla. Lucía se queda muy triste sola porque no tenía a nadie y se queda llorando y arrepentida por ser una mala mujer
y una mala madre. Moraleja: jamás dejes a tus hijos por el amor de un hombre. Primero debes ser madre antes de ser mujer. Recuerda que las mentiras tienen patas cortas y la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Dale like y compartir para más historias.